Vamos a continuar con el tema del día de hoy, el tema que conlleva o que sigue a lo que es la unidad número uno, y el tema es la recursividad. Vamos a conceptualizar un poquito el término, vamos a ver algunas características, vamos a ver algún ejemplo de recursividad y bueno, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Em, Dice que la recursividad es la propiedad mediante la cual un subprograma o rutina puede llamarse a sí mismo, ¿sale? El concepto de recursividad es muy simple, es muy sencillo de plantear, mas sin embargo es un tanto complicado de entender, ¿sale? Complicado en el sentido de que muchas veces el concepto lo tenemos, pero la aplicación es un tanto difícil de identificarlo dentro de la programación. Bueno, lo que sí hay que tener claro y dejar bien en claro es que la recursividad es esto que marca aquí en el concepto. Es un proceso mediante el cual, o es una propiedad mediante el cual un programa o una rutina puede llamarse a sí mismo. En otras palabras, un método puede llamarse a sí mismo. Es una propiedad que tiene o que tenemos en programación orientada a objetos, que mediante un método, que un método puede llamarse a sí mismo para realizar un conjunto de n actividades y realizar un conjunto de operaciones sin la utilización de algún tipo de una estructura repetitiva. Ok, abajo dice, es una alternativa diferente para implementar estructuras repetitivas o ciclos. Bueno, el concepto de recursividad va muy ligado al concepto de estructuras repetitivas o en otras palabras, a lo que nosotros conocemos como ciclos. La recursividad, al igual que las estructuras repetitivas, nos van a permitir ejecutar un conjunto de instrucciones una cantidad de n veces, ¿ok? O infinitas veces, dependiendo del tipo de estructura que nosotros podamos realizar. Aunque repetir una instrucción infinitas veces puede tornarse a la creación de ciclos, ¿no? Entonces, vamos a ciclos infinitos que no son, que no son permisibles, por así decirlo, dentro de lo que es la programación en algunas tareas, no en todas. Bueno, una vez aclarando un poquito más lo que es la recursividad que dijimos, que es una propiedad o una actividad de donde un programa, entre paréntesis vamos a ponerle un método, puede llamarse a sí mismo con la intención eh, de generar o repetir una instrucción o un conjunto de instrucciones, ¿sale? Para realizar alguna función en específico. Bueno, ese es el concepto de recursividad. Algunas características de lo que es recursividad los que podemos ver en pantalla. La recursividad debe tener alguna vez un caso base. Entonces, la recursividad debe de tener un inicio, debe tener un problema donde nosotros comencemos o un inicio donde nosotros podamos iniciar esta parte de lo que es recursividad. Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo. En cada nueva formulación estamos más cerca del caso final o el caso base, ¿sabe? Nosotros debemos de comenzar o toda recursividad debe de tener un inicio, pero también debe de tener un final. Con cada llamada al conjunto de instrucciones o al método, nosotros nos debemos de ir acercando más al final de la ejecución de ese programa, de esa recursividad y, por ende, a la solución de un problema específico, ¿no? Bueno, son algunas características que los problemas recursivos deben de contener, ¿sale? Bueno, eh, otras características que debe cumplir los procesos recursivos son los siguientes. Las llamadas repetidas a los métodos. Un proceso recursivo, por lo regular, vamos a ocupar un conjunto de repeticiones o de llamadas repetidas a métodos. Y lo vamos a ver en un ejemplo enseguida. Em, Dice que termina cuando se reconoce un caso base o un final.
También dice que se aproxima poco a poco la terminación, en lo que veníamos viendo hace ratito. También decimos que se aproxima, que es infinita cuando se reduce, cuando no se reduce el problema, ¿sale? O sea, tiende también alguna de las desventajas de los métodos recursivos es que en algunas ocasiones se tiende a no tener fin o o a algunos casos que no cuentan con un final dentro de la ejecución del programa. También tenemos la sobrecarga de llamadas a métodos, ¿sale? Es una de las características y también es una de las desventajas, ¿no? Que puede llegar a sobrecargar la llamada a un conjunto o un determinado método en particular, ¿no? A ver, vamos a continuar. Alguna de las ventajas. Hablábamos hace rato de que la recursividad es una alternativa, lo que significa que la recursividad realiza actividades parecidas o iguales, entre comillas vamos a dejar iguales, a las estructuras repetitivas. Ahora, pregunto, ¿qué estructuras repetitivas conocen ustedes, chicos? Jesús Sánchez, ¿me podrías decir el nombre de una estructura repetitiva que tú identifiques, no importa qué tipo de lenguaje? Así tanto la estructura, ¿no? Pero sí como que la función sería como que una tabla de multiplicar, ¿no? Va pues, Mm, haciendo, buscando bueno, así. puede ser un programa, pero me Un refiero ciclo, a un las, ciclo, profe. sí, me refiero a esas estructuras repetitivas dentro de la programación. Yo Ah, ok. supongo que ya vieron un poquito de esas estructuras de repetición. Yo en fundamentos de programación supongo que ya lo hicieron. Entonces, alguien que me pueda dar un ejemplo del nombre de una de esas estructuras de repetición, a lo mejor formulé mal la pregunta. Eh, Podría ser la de if, while, do while. No. sí, pero la if no. La if es una estructura de control, ¿sale? Pero sí Eh, igual y igual, ¿no? el while sí es una estructura de repetición, el do while también, el for es una estructura de repetición o de generación de ciclos, ¿no? Entonces, para que nos vayamos entendiendo la recursividad, ustedes ya más o menos conocen el concepto de esas estructuras repetitivas, saben más o menos para qué funciona. Esas estructuras repetitivas nos generan un conjunto o son capaces de realizar un conjunto de instrucciones, ¿sale? Contadas o contabilizadas según una condición, ¿no? Entonces ustedes, eso es lo que hace una estructura repetitiva. La recursividad va a ser lo mismo, va a realizar un conjunto de n veces, va a realizar n veces un conjunto de instrucciones que nosotros podamos o que queramos que se realice. De esa misma manera funciona la recursividad. Entonces, si ya medio que ya vamos contemplando un poquito en las estructuras repetitivas, si entendemos como estructuras repetitivas al while, que genera un ciclo, ¿sale? Mientras se cumpla una condición, ¿sale? O el do while, que hacemos algo mientras se cumple un criterio, o el for, que genera un conjunto o que procesa o que ejecuta un conjunto de instrucciones mientras se cumplan con ciertas características que la instrucción solicita. Entonces, si ya entendemos que ciclos o instrucciones de estructuras repetitivas nos referimos a ese conjunto de instrucciones, vamos a decir que la recursividad tiene parte de ese mismo concepto. Pero que la recursividad genera una cantidad de menos líneas de código, que son unas ventajas, son ventajas de lo que es la recursividad. También refleja el problema con más naturalidad, es un poco más entendible, ¿sale? Produce un programa más fácil de entender y depurar. Aquí bueno, ya lo dije antes arribita, pero lo reafirma en la tercera ventaja dentro de lo que es la recursividad. Una de las ventajas es que genera menos líneas de código y ahorita lo vamos a ver,
sin tanto problema. Genera un poco un programa más fácil de entender y con un poquito más de naturabilidad. Y bueno, son entre sus ventajas. Dentro de sus desventajas, también el tiempo del procesador en jalar la instrucción, en procesar las instrucciones. Bueno, el tiempo de procesador es un poco más lento, por así decirlo. Obviamente no lo vamos a ver, chicos, porque estos procesos se realizan a escala de milisegundos o menor cantidad de esas dimensiones que menciono. Pero que bueno, todo ahorro en tiempo del uso del procesador es vital dentro de los equipos de cómputo, pero nosotros no nos lo llegamos a ver. Nosotros inclusive si ejecutamos una instrucción de ciclo y una de recursividad, pues bueno, no se va a notar gran el cambio, más sin embargo, en el uso del procesador, la velocidad, se nota, aunque nosotros no alcanzamos a verlo. También dice que una desventaja es que ocupa espacio en memoria y consume memoria adicional. Son algunas de las desventajas con las que cuenta la recursividad, dentro de las más que tiene como ventajas, ¿no? Y bueno, aquí quería llegar. Estructuras repetitivas y recursividad son conceptos muy similares, pero a la vez distintas. Las estructuras repetitivas, como ya las conocemos, como ya las hemos visto, pertenecen al while, al do while, al for, entre las más conocidas estructuras repetitivas. Esas ejecutan un conjunto de instrucciones mientras se cumpla un criterio. La recursividad tiene, como por así decirlo, tiene un concepto similar, pero define otras características. La recursividad se define cuando una función se llama a sí mismo. Si nosotros queremos implementar recursividad, no vamos a hacer uso de estructuras repetitivas que ya usaron y que ya conocen el concepto de lo que son estructuras repetitivas. La recursividad se define cuando una función se llama a sí misma, ¿sale? O llama a otra función eh, para que se ejecute un conjunto de instrucciones n veces, ¿no? Dice en letras negras más abajito, dice técnica por la cual, perdón, ahí falta una por, técnica técnica la cual permite que un bloque de instrucciones, un código, se ejecute n veces. En este concepto, entre paréntesis, debí poner con un método, un conjunto de instrucciones, ¿cómo se dice? Encapsuladas dentro de un método, de una función, o de dependiendo del tipo de programación que utilicen y el concepto que entiendan, es el conjunto ese conjunto de todas las instrucciones se repiten n veces haciendo mención a sí misma, ¿sale? Bueno, esto es recursividad. Lo que quiero que quede claro es que la recursividad define cuando una función se llama a sí misma. Y vemos aquí un ejemplo. Ustedes ya también vieron la creación de clases, la creación de métodos, la creación de estructuras repetitivas. Bueno, vamos a ver una implementación más de lo que es el uso de métodos y de estructuras repetitivas, pero con otro concepto que se llama recursividad, donde f de x es igual a una variable constante dependiendo del programa que multiplica la misma función. Aquí podemos ver dentro de los paréntesis, aquí, dentro de este que estoy marcando con el puntito rojo, que la función es igual a una variable que multiplica a la misma función. O sea, que llama a la función. Lo que nosotros podemos entender ahí en ese pequeño gráfico es que la misma función llama a la función a la cual le va a dar el resultado. Y esto genera un ciclo, ¿sale? Entonces, es como una estructura repetitiva, pero con otro concepto, ¿vale? Bueno, eh, ¿cómo identificar qué es la recursividad? Bueno, regreso.
La recursividad únicamente se va a dar o su aplicación cuando un método se llame a sí mismo para ejecutar un conjunto o un bloque de instrucciones. Si tú usas estructuras como while, do, while, for, no estamos utilizando el concepto de recursividad como tal. Estamos utilizando estructuras repetitivas. A eso quiero que quede claro. Ahora, hay dos tipos de recursividad. La infinita y la finita, ¿sale? La infinita es un método, un conjunto de instrucciones que se llama a sí mismo. Es este método que dentro del mismo método se llama a sí mismo, ¿ok? Ese método donde únicamente el método se llama a sí mismo, se le conoce como un tipo de recursividad infinita, ¿sale? Y cuando nosotros hacemos uso de una estructura de control, que el compañero hace rato lo mencionaba, y decía que el if puede ser una estructura repetitiva, no. El if no es una estructura repetitiva, no genera ciclos, no genera que se ejecute un conjunto de instrucciones n veces, no. El if es una estructura de control y yo sé que lo vieron. El if es una estructura de control que permite comprobar un estatus de algún elemento y generar o no generar ciertas actividades o funciones dependiendo de esa condición, ¿no? Entonces, cuando nosotros dentro de la recursividad implementamos una estructura de control, lo que va a permitir es crear un final al proceso de ciclos, que es llamar el método al mismo método, ¿sale? Como un ciclo. Aquí podemos ver que esto va a ser un ciclo y que va a dar vueltas. El método ejecuta el mismo método y puede llegar o a tornarse una recursividad infinita. Pero de este lado es el método que ejecuta el mismo método, pero antes de continuar tiene que validar una condición y eso es lo que hace una estructura de control. Establecer un fin a un método recursivo, ¿sale? Un método recursivo es finito única y exclusivamente si tiene una estructura de control establecida. Si mi método recursivo no tiene una estructura de control, se considera como infinito. Y aquí se puede ver. Si, por ejemplo, en la vida real, el método que, que podemos inventar es que Surizadaí dé vueltas a la cancha y dé una vuelta a la cancha, da la vuelta y otra vez vuelve a ejecutar, da vuelta a la cancha y termina de dar la vuelta a la cancha y él vuelve a ejecutar el método, da vuelta a la cancha, pues bueno, Surizadaí va a dar vueltas infinitas a la cancha. Pero si dentro de Surizadaí da vuelta a la cancha, ya dio una vuelta, ¿cuántas vueltas lleva? Una, ok. Surizadaí da vuelta a la cancha otra vez, dos. Y ponemos una sentencia, una estructura de control que dice, si la cantidad de vueltas son 5, puedes parar. Bueno, en ese momento nosotros podemos tener un tipo de recursividad finita, donde hay una estructura de control que nos permite darle fin a mi método recursivo. ¿Sale? Algunos ejemplos de algunos problemas recursivos son los siguientes. Uno, el factorial de un número entero positivo. La serie o el conjunto de números de la serie Fibonacci. ¿Sale? El triángulo de Pascal. ¿Sale? Cada uno de ellos tiene un concepto. Pues bueno, eso se lo van a llevar de tarea. ¿Sale? Van a investigar en qué consiste cada uno de esos ejemplos. ¿En qué consiste el factorial de un número entero positivo? ¿En qué consiste la serie Fibonacci? ¿En qué consiste la serie de el triángulo de Pascal? Pero eso se los voy a hacer llegar por Google Classroom. Mientras, llévense en la mente que ya tienen su primera tarea. Bueno, como van a investigarlo, pero bueno, para poder continuar con mi clase, pues tengo que explicar uno de esos métodos o uno de esos, sí, bueno, una de esas series, ejemplos de recursividad. Bueno,
voy a hacer un ejercicio. La recursividad se enfoca en esto. El problema dice, desarrollar un programa en Java que te permita calcular el factorial de n números enteros distintos a cero, con la aplicación de recursividad. Bueno, ¿qué es el factorial? ¿Sale? Bueno, vamos a definir qué es el factorial. Primero, el factorial de un número entero positivo. El factorial es un valor que se obtiene como resultado de la multiplicación de todos los números que anteceden al número del cual se desea conocer su factorial. El número debe de ser distinto de cero. Ok, ya conocimos qué es el factorial de un número entero positivo. Es un resultado, el factorial es un resultado, debe de quedar claro, de la multiplicación de todos los números que anteceden al número del cual deseamos conocer el factorial. ¿Y eso qué significa? Bueno, el símbolo con el que nosotros denotamos o entendemos que se refiere a factorial, n es signo de admiración. Por ejemplo, en las líneas, en las letras azules, tenemos al 5 y el signo de admiración, lo que se lee de la siguiente manera: 5 factorial. ¿Sale? Lo que en concepto significa que el 5 va a multiplicar a todos los números que están anteriores a él y va a ser la suma de todos, es bueno, el resultado del producto de la multiplicación de esos números que anteceden a él. Por ejemplo, el 5 va a multiplicar a todos los números que lo anteceden. Por ejemplo, el 4, el 3, el 2, el 1. 5 por 4, 20. El resultado de 5 por 4 lo vamos a multiplicar por 3. 20 por 3, 60. El resultado de 5 por 3, 5 por 4 por 3 da 60. Ese lo vamos a multiplicar por 2 y nos daría 120. Y ese 120 va a ser multiplicado por el 1 y el resultado es 101. Entonces, el factorial consiste en multiplicar todos los números que anteceden al número del cual tú quieres obtener la recursividad. Algo que hay que denotar es que el factorial de 0 es 1, es el único valor que varía después dependiendo de cualquier número: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El resto se cumple con ese concepto. El 1, el 2 y hasta el infinito cumplen con el concepto de recursividad, que es multiplicar todo el conjunto de números que lo anteceden. El único que no cumple con ese concepto es el factorial de 0. El factorial de 0 es igual a 1. Es como cualquier número elevado a la potencia 0, que es 1. Entonces, en esto consiste la recursividad, en obtener el resultado de la multiplicación de todos los números anteriores al número que queremos conocer su número recursivo o su recursividad, su producto recursivo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿en qué consiste el método recursivo y el método iterativo? Hay dos métodos para solucionar este problema. Al igual que en esta imagen que yo les muestro, para resolver este problema podríamos utilizar: 1, estructuras repetitivas; 2, recursividad. Dos conceptos similares que pueden cumplir con el planteamiento del problema. Y volvemos a leer. El problema o el ejercicio que estamos viendo aquí es desarrollar un programa en Java. No sé qué lenguaje se han utilizado. Para esta ocasión vamos a utilizar Java, que te permite calcular el factorial de un número entero distinto a 0 con aplicación de recursividad. ¿Sale? Entonces, dos maneras de resolverlo: mediante estructuras repetitivas o mediante métodos iterativos repetitivos, o mediante métodos recursivos. Estos métodos recursivos van a cumplir con este propósito. ¿Sale? Bueno, hay dos maneras de hacerlos y les muestro dos de los ejemplos con los cuales podemos hacerlo. Uno
es mediante la utilización de una estructura repetitiva. En este caso es el while, ¿sale? Y otro es mediante la ejecución de un método recursivo, ¿sale? Esta es la característica que define a cada uno. Eso es lo que diferencia uno del otro, pero ambos se pueden realizar. Voy a explicar el ejemplo de uno, pero eso lo voy a realizar en la siguiente ratito que nos conectemos. Para ello, vamos a trabajar mediante un ID de trabajo, ¿no? Creo que ustedes conocen el concepto de ID, ¿no sí o no? ¿O no? ¿Sí saben qué es un ID, chicos? ¿Nadie? ¿Qué dijo, profe? No lo escuché, perdón. ¿Qué entendemos o qué sabemos que son los IDs? Bueno, Como un código de identificación. no, bueno. ¿De qué se- Vamos a entender como este concepto como los entornos de trabajo, ¿sale? ¿Qué es un entorno de trabajo? Es un editor de código. Hoy en día existen un montón de editores de código, ¿sale? Desde JCreator, NetBeans, Visual Studio, ¿qué más? Ya no recuerdo de más, pero bueno, de los que más he utilizado es Visual Studio Code, ¿vale? Entonces, el entorno de trabajo que vamos a utilizar va a ser, en mi caso, Visual Studio Code. Puedo utilizar NetBeans, puedo utilizar algún otro editor de código, ¿sale? O un otro entorno de trabajo que a ustedes más se les acomode. A mí me gusta Visual Studio Code, es muy intuitivo, es muy bonito y es muy cómodo para trabajar. Entonces, ese es el entorno de trabajo que yo voy a utilizar, el entorno de Visual Studio Code. ¿Ustedes qué entorno de desarrollo han utilizado? NetBeans. ¿Cómo? La de NetBeans. NetBeans, Ah, ok. ajá. ¿Que alguien más que haya utilizado otro editor de código, otro entorno de trabajo? ¿Nadie? No me Pues digan. igual, si Visual Studio Code. Ah, ok, no me digan que no han programado, porque eso sí ya no es admisible. Ya mínimo hicieron el hola mundo. En varios idiomas. En varios Bueno, en lenguajes. varios. Ajá, ¿en qué lenguajes de programa han trabajado? Pues en PHP y en Java. Ok, Java, dejémoslo en Java, ¿sale? Ok, bueno, vamos a trabajar con lenguaje de programación en Java, ¿sale? Y para ello voy a utilizar yo un entorno de trabajo o un IDE, es que en este caso es Visual Studio Code. Visual Studio Code provee una interfaz amigable para nosotros, inclusive está en idioma español y nos permite la creación o editar la edición de código de cualquier tipo de lenguaje, por entre los que destaco C, C Sharp, en los que destaco también .NET, en los que destaco Python, me parece que también soporta y bueno, dentro de los que vamos a utilizar Java. Sí, miren, también tiene soporte para Python, inclusive para PHP, para Azure, entre otros, ¿no? Entonces, dentro de los más cómodos para mí es Visual Studio y NetBeans, que también trabaja. Entonces voy a utilizar yo este editor de código. Y bueno, vamos a programar un rato, voy a hacer un ejercicio, ustedes van a ir viendo y van a trabajar ustedes también, porque necesito que tengan instalado su entorno de trabajo, ¿sale? Entonces, esta reunión la vamos a finalizar aquí y vamos a generar otra reunión donde empecemos a hacer este pequeño ejemplo y donde implementemos un método recursivo en un ejemplo, ¿sale? Que básicamente van a ser estos ejemplitos que ya les mostré aquí en pantalla,
¿Sale? Bueno, pues regreso con eso. Voy a detener hasta aquí la grabación de esta sesión